Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy César Castañeda, esto es Son Turisticón. Hola, ¿qué tal? Yo soy Armando Ríos Peter y pues muy contento, mi querido César, el día de hoy de estar nuevamente aquí en Radio 13 Turismo en Son Turisticón y pues anuncio que va a estar con nosotros pues una persona que sin duda alguna no solamente cuenta con una larga trayectoria en temas de restauración, en temas de conocimiento pues de arte, de cultura, sino que nos va a platicar de un lugar maravilloso que tenemos en la Huasteca Potosina, allá en San Luis Potosí, que es Xilitla, y de manera particular nos va a hablar sobre el Jardín Escultórico Edward James, que, bueno, pues es un proyecto interesante que ha dado la vuelta al mundo desde hace ya muchos años y que hoy con Jimena Escalante, a la que le damos pues obviamente la bienvenida, perdón, Jimena Escalera, disculpa, va a comentarnos precisamente de ese proyecto y de la importancia y la trascendencia que tiene un pueblo mágico como Xilitla y obviamente el jardín escultórico que ella pues tiene una coordinación importante ahí. Bienvenida Jimena, disculpa el error, ¿cómo estás? No te preocupes. Buenos días, muchas gracias. Mi esposo se apellida Escalante, así es que no hay tanto Bueno, problema. Pues No te bueno, preocupes. por poquito latinamos. esa Escalante. seguramente es parte de la sincronicidad. Sí, Eh, bueno, pues mi Bienvenida. querido muchas César, gracias. para que no te enojes conmigo, empecemos con las noticias. ¿Cuáles son los temas más relevantes que ubicas de la semana? Muchos asuntos, ¿no? Bueno, sí, han habido varias noticias. Hace unos días dio un poquito de datos de ocupación el secretario de Turismo. Pues bueno, tenemos destinos que ya están en promedio llegando al 30%, 25%, que siguen siendo porcentajes muy bajos. En algunos de ellos pues hay restricciones. Los más destacados, Los Cabos, Puerto Vallarta, evidentemente, Ciudad de México por el tema de negocios. Pero en general, fíjate que tenemos aquí una nota del día de ayer, del martes, de la OMT. En agosto, 70% del turismo internacional cayó con respecto al año pasado. Todavía, evidentemente, las restricciones de viaje y pues, retomar el encierro en diferentes países, pues ha generado de nuevo cancelaciones, de nuevo cambios de fechas, etcétera. Y las llegadas internacionales, según el barómetro de la OMT, cayeron 81% en julio y 79% en agosto. Sí, bueno, Estamos hablando de una pérdida, perdón, de 730 mil millones de dólares, que pues evidentemente es 8 veces más grande que la crisis del 2009, que bueno, ya por mucho es la crisis más grande que hemos tenido. sí, bueno, y con las limitaciones que aún se mantienen, donde pues los porcentajes de ocupación, los porcentajes de admisión en restaurantes, pues siguen siendo limitados y además de todo con la mala noticia de que una vez que ha empezado la temporada de la influenza, pues las condiciones, digamos, generales de movilidad de las personas pues empezarán a disminuir. Seguramente lo que sería la temporada de diciembre, ya lo hemos dicho aquí en el programa, pues será una temporada que se mantendrá difícil para la gente que está metida en el sector con las limitaciones del COVID, pero bueno, pues también con el tema de la influenza, el asunto de la vacuna que se cacareó con tanto bombo y platillo, pues sigue todavía incierto, aun cuando el canciller ha confirmado que en el mejor de los casos esto podría estar en diciembre, en el peor en abril. La verdad es que es una, En diciembre de este año es difícil. pues es algo bastante, bastante volátil, ¿no? No, Ojalá no que se, sí. ¿no? Bueno, ojalá que sí, pero creo que es una noticia que dentro de lo volátil que es, porque no es algo sólidamente confirmado, pues a final de cuentas mantiene al sector pues con muchas limitaciones que son precisamente las que da la falta de certeza. ¿Qué otras noticias tenemos, mi querido César? Pues el tema del huracán que desafortunadamente vuelve a poner en tensión a nuestra querida península de Yucatán, específicamente a Cancún, ¿no? Sí, pero parece que afortunadamente no hay mayores daños. Incluso estaba escuchando una nota ayer que en Yucatán sorprendió que no dejó tanta lluvia como se esperaba. Sí hubo rachas de viento muy fuertes, hubo árboles caídos, etcétera, bardas caídas, pero no hubo ningún daño importante que señalar. Y bueno, la otra que a lo mejor vamos a necesitar pasaporte para ir a algunos de los estados a los que normalmente circulamos.
A ver, Bueno, ya por el tema, con te eso. refieres a la alianza de los gobernadores. Bueno, todavía falta por el tema del rompimiento del pacto Federal. constitucional. Yo lo veo más bien como un amago político. Sin duda alguna deja en claro que las cosas entre los gobiernos de los estados, y digo, es importante retomarlo porque entre ellos hay varios que son especiales por el tema del turismo. Estamos hablando, por ejemplo, de Jalisco, de Colima, que tienen pues obviamente una presencia importante en materia turística, Guanajuato. Michoacán, que han decidido plantarle cara al presidente, y el presidente también no les ha hecho mucho caso, ¿no? Se negó a recibirlos para no afectar, dijo, la investidura presidencial. Me parece que pues se viven momentos de tensión política innecesarios, donde pues digamos, estos posicionamientos que escuchamos empezando la semana en voz del gobernador de Jalisco y de otros, pues lo que auguran es que ya estamos en el tema prácticamente electoral del 6 de junio que viene, donde habrá muchos de estos jaloneos, pero donde a final de cuentas creo que lo que ha faltado es trabajo político, mano izquierda, como le llaman coloquialmente, especialmente de parte del jefe del Ejecutivo, ¿no? Pues sí, así que bueno, pasemos a temas más amenos Bueno, interesantes, son a menos, lo que pasa es que no son buenos. No más vamos a hablar. agradables. Yo quisiera empezar. El, Sí, adelante, adelante, Perdón, pasa. nuestra invitada de hoy, justamente, ya lo dijiste hace un momento, tiene una amplia experiencia en el sector del arte, de la restauración, ha tenido estudios aquí en México y en el extranjero a ese respecto. Y hoy, bueno, pues es la encargada de la gestión de este espacio extraordinario que es el espacio escultórico en Gilitla de Edward James. Y creo que vale la pena, justamente dentro del marco de lo que estamos diciendo, porque es un lugar abierto, es un lugar que con ciertas medidas puede permitir que la gente lo siga visitando, porque pues definitivamente no podemos cerrar las economías de nuevo. Bueno, en otros países ha habido un rebrote y se han vuelto a cerrar, pero pues aquí ni rebrote ha habido, ¿no? Ha habido un constante, digamos, de contagios, pero la economía no puede parar porque también pues, tendría otras consecuencias. Entonces, bienvenida Jimena, primero si nos quieres platicar un poquito, pues, qué es este espacio para quienes no lo conocen, qué es lo que le ofrece a la gente. Y bueno, ya luego platicamos un poquito más del pueblo mágico de Quilitla, ¿no? Si te parece bien antes, querida Jimena, yo quisiera que nos platicaras de ti por una razón. A mí, la verdad es que cuando revisaba tu hoja de vida, me llamó mucho la atención, digamos, el capital humano que tenemos instalado en nuestro país, que tú obviamente lo representas dignamente, con un gran conocimiento, con una serie de estudios, con una serie de, digamos, de formaciones que nos hablan de lo trascendente y lo importante que es la gente, digamos, la calidad de las personas, de los hombres y las mujeres, que en distintos territorios del país están metidos precisamente atendiendo, mejorando, fortaleciendo, pues espacios, precisamente como este espacio escultórico del cual nos vas a hablar, pero yo creo que habla mucho también de la potencia que tiene nuestra gente que está en el ámbito, no solamente turístico, sino cultural. Entonces, a mí sí me gustaría también que nos hablaras un poquito de ti. Puedes presumirnos, no te sientas achicopalada, pero a mí me parece que siempre es muy importante saber y detectar, identificar el gran capital humano que tenemos trabajando en nuestras áreas, que queremos que se conviertan y que están diseñadas y que tienen todo para ser, pues no solamente áreas de atracción turística en nuestro país a nivel regional, sino a nivel internacional, como es el caso del jardín en el que tú estás trabajando. Entonces, bienvenida, como decía César, y bueno, pues cuéntanos, ¿por qué te dedicas a lo que te dedicas? Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, les platico brevemente. Yo estudié Ciencias de la Comunicación, estudié en la Universidad Intercontinental y desde siempre tenía esta inquietud de dedicarme más a la parte de la teoría de la comunicación, más que a cuestiones de producción. La carrera de comunicación está muy enfocada a radio, cine, tele, y a mí me interesaba más como el trasfondo que tenía que ver justamente con cómo se daba la comunicación, específicamente en arte y museos. Al terminar la licenciatura, decidí estudiar una maestría en Historia del Arte en la UNAM y me enfoqué principalmente al estudio de la recepción de públicos en museos a partir de dispositivos tecnológicos, cuestiones de videoarte,
y por ahí como que pude empatar la parte de comunicación y después me fui a la Escuela Nacional de Restauración y Museología, la ENCRIM, también aquí en la Ciudad de México. Pues, digamos, Estudié la maestría en museología. toda Perdón. tu carrera se concentra en un lugar ahora como en el que estás, ahí en Xilitla, ¿no? Sí, afortunadamente como que todos los caminos se fueron juntando para llegar a este momento donde básicamente me dedico a esto, ¿no? A la cuestión de públicos y de recepción de este magnífico espacio. Bueno, después de la maestría estudié el doctorado, también en la UNAM, un doctorado en Historia del Arte, y al mismo tiempo fui desarrollando diversos proyectos, sobre todo en ámbitos de museos y en editorial, que tenían que ver con cuestiones artísticas de distintas temporalidades. Yo me enfoco al arte contemporáneo, sin embargo, al entrar a trabajar a Fundación Pedro y Elena Hernández, que son quienes tienen este programa del Jardín Escultórico Edward James, mi vida da un giro y me dedico ahora más a la gestión y a la logística de este proyecto y a la coordinación de la parte técnica y conceptual también de lo que significa el Jardín Escultórico Edward James. Y por supuesto rodeada de un gran equipo, somos un equipo interdisciplinario, todos con una experiencia muy distinta en diversos ámbitos, pero que logramos compaginar en este espacio. Estamos constituidos por, tenemos geólogos, geógrafos, economistas, mercadólogos, restauradores, administradores. Entonces tenemos como toda esta visión que nos permite manejar este jardín de una manera integral, un jardín, un espacio muy complejo que requiere de distintas disciplinas y visiones que intervengan para poder llevarlo día a día llevar la operación diaria, ¿no? Padrísimo. Entonces cuéntanos, nosotros hacemos siempre este programa pensando en que la gente que está en espacios tan importantes y tan trascendentes como el que tú estás ahí en Xilitla, pues un poco se imaginen de qué va todo el rollo. Entonces invítanos a conocer precisamente ahí el jardín digamos, toda la parte del jardín escultórico, un poco la historia, qué significa esto de Edward James. No sé si nos puedas un poco pues invitar y explicarnos. Yo sinceramente conozco poco del lugar, sé que es uno de los lugares más padres de toda esa zona del país, pero ¿Ya pues, fuiste? cuéntanos de qué va. ¿Ya fuiste, Armando? Yo no he ido. ¿Tú ya? Ah, hay que ir. ¿Tú ya conoces? Sí, claro. De entrada, ¿está abierto ahorita? ¿Está Sí, funcionando? Ah, bueno, sí, pues eso estamos, es reabrimos puertas el 16 de septiembre 16 de y septiembre. tenemos una nueva modalidad de operación de la cual les voy a platicar un poquito más adelante, pero sí, ya estamos abiertos a partir del 16 de septiembre con Co- una nueva normativa y ciertos protocolos y líneas de acción que estamos implementando. Cuéntanos un poco, Jimena, cómo se crea este jardín escultórico, cómo surge, sus antecedentes, ¿no? ¿Cómo empieza? ¿Cómo llega Edward James ahí? Pues miren, les platico. De entrada, lo que yo les pueda decir en palabras se va a quedar corto, porque de verdad les extiendo esta invitación, si ya César lo conoce, y a ti, Armando, cuando gustes, porque es una cosa que las palabras no son suficientes para describirlo. Es un lugar maravilloso y único en el mundo, no solo en México. La verdad es que por eso hicimos el programa de este tema, porque quería que me invitaras, ¿no? Buenísimo, pues. Pero, Ahorita, a ver, cuéntanos un poco, ¿cómo empezó? pues brevemente les platico. Edward James nació en 1907. Él es un personaje británico que viene de una familia aristócrata muy cercana a la realeza británica. Entonces, bueno, es un hombre con mucho dinero, rodeado de muchos lujos, algunos considerándolo un personaje excéntrico, de pronto esta palabra es rara, pero bueno, un personaje con mucho dinero y con una personalidad fascinante. En los años 40 viaja a Los Ángeles y bueno, con todo este dinero que tenía viajaba por el mundo, conocía a muchas personas, fue mecenas de varios personajes del surrealismo, como René Magritte, como Salvador Dalí. Él coleccionaba obras y además impulsó con capital el primer trabajo y las experiencias artísticas de estos personajes. Y él siempre como ávido de conocimiento y además con una gran expresión artística, poeta y pintor también, Edward James. En uno de sus viajes llega a Los Ángeles
y platicando con algunas personas, le hablan de las maravillas que hay en México, ¿no? Del clima, de la flora, de la fauna, y decide hacer un viaje a Cuernavaca. Entonces, estando en Cuernavaca, conoce a otros personajes, entre ellos a Plutarco Gastelum, un hombre de Sonora que trabajaba en una oficina de telégrafos. Y Edward James tenía la inquietud de encontrar unas orquídeas salvajes. A él le encantaba también la parte botánica, porque no solamente era como esta cuestión del gusto por la naturaleza, sino que también tenía un sentido como conservacionista y estaba muy interesado también en la parte botánica, científica, era muy curioso. Entonces le dicen en Cuernavaca que estas orquídeas están en Xilitla, en la Huasteca Potosina, inmersas en un bosque de niebla, en un lugar maravilloso y alejado. Si ahorita está alejado, bueno, en ese momento ya me imagino cómo debe haber sido llegar. Claro. Entonces emprende este viaje junto con Plutarco, se los estoy contando a grandes rasgos, ¿no? Claro. Llega a Xilitla en los años 40 y se da cuenta que este lugar tiene todo el potencial para realizar su sueño, ¿no? Su proyecto de vida, toda esta creatividad que a lo mejor dentro del contexto británico, como con tantos protocolos, no podía llevar a cabo. Dice, pues de aquí soy, o sea, necesito sacar toda esta creatividad que llevo dentro y aquí es donde. Decide comprar un predio, unas tierras, alrededor de 35, 37 hectáreas, y desarrollar su jardín. En realidad él le llamaba rancho, nosotros le hemos puesto un jardín, pero no imaginemos un jardín estructurado como el de una casa, o sea, con pasto podado. En realidad es una especie de laberinto en medio de este bosque de niebla, con características de selva, unos árboles inmensos, de verdad una flora impresionante. Y en el flanco de la montaña, ¿no? Sí, 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 justo está en una ladera, entonces está lleno de pendientes, de subidas, bajadas, caminos, recovecos. Y al llegar ahí decide hacer la plantación de estas maravillosas orquídeas, ¿no? Salvajes. Hace esta plantación y el clima de la Huasteca es un clima muy cambiante, entonces en verano hace mucho calor y es muy húmedo, y en invierno llega a ser mucho frío, y por eso también es el bosque de niebla, ¿no? Porque en invierno realmente las temperaturas bajan mucho y es un lugar como muy, pues sí, muy, muy frío. Entonces cae una nevada, inusualmente cae una nevada porque no es un lugar donde cayera nieve, una nevada o helada, a veces dicen que es una lluvia que se congeló, y mata todas las orquídeas. Y entonces, pues el sueño de James, la primera parte de su sueño se ve un poco truncada y decide hacer un homenaje a estas orquídeas y plantas que mueren, pero también poder generar una flora que viva por siempre, que no muera con las intempestades del clima. Entonces recrea todas estas flores y plantas en estructuras gigantes de concreto, donde decide que siempre van a vivir y que ya no van a ser afectadas por el clima. Entonces genera estas estructuras gigantes que son una especie de homenaje a la vida y a la muerte, un juego entre la ruina y lo que persiste, entre lo que persiste, lo perenne, un juego muy bonito, simbólico. Erige estas estructuras enormes en medio de la selva y comienza ahí con su jardín. Y ahora, digamos, estas estructuras de las que tú hablas, ¿trajo artistas específicos para que las realizaran? ¿Cómo fue, digamos, la configuración? Porque me imagino que esa fue la primera parte y después fue creciendo ya en la parte de otras esculturas. ¿Cómo fue ese proceso? Fíjate que aquí la importancia de James en la Huasteca es súper relevante, porque no es nada más la propuesta arquitectónica y surrealista, ¿no? Digamos que es la única propuesta de arquitectura surrealista en México y prácticamente en el mundo. Pero su labor como artista y como personaje que marcó la Huasteca y México no solamente va por la parte artística, sino por la parte social. Él se involucró con la comunidad de Xilitla, él hacía sus bosquejos y demás, pero toda la parte de mano de obra la hizo con personas locales. Entonces, los constructores, carpinteros, herreros, los albañiles,
todos eran personas de Xilitla. La mano de obra fue de la comunidad. Entonces el jardín también significa mucho para la comunidad porque durante generaciones y generaciones las personas trabajaron en él, ¿no? Es decir, los abuelos y bisabuelos de los jóvenes que actualmente están en Xilitla participaron en la construcción de este jardín. ¿Y cómo se convierte ya en un espacio, digamos, abierto al público? ¿O siempre tuvo esa vocación, digamos, pensando que era un espacio de él, un rancho? ¿Hay algún, digamos, algún momento en el que se decide que esto se convierta en un espacio abierto al público? ¿O él desde el principio, con este involucramiento de la comunidad, lo pensó así, como un espacio más, no tan individual, sino más para la colectividad? No, él invita y contrata a las personas para que trabajen ahí, pero la idea era que fuera su recinto privado, ¿no? Como este lugar donde él pudiera no solamente materializar su sueño, sino vivir en él. Y sí tenía invitados, invitaba amigos, algunos artistas estuvieron ahí, pero principalmente era un sitio privado. Con el paso de los años, a la muerte de James, a mediados de los años 80, en 1984, este espacio queda en una especie de limbo porque no se sabe bien a quién pertenece, se cierra durante varios años. No tenía herederos. Bueno, como lo construyó con Plutarco Gastelum, su familia tenía ciertas injerencias, pero no había una herencia como tal. Quedó de cierta forma intestado. Y la familia Gastelum hacía uso de él. De pronto podían ir a nadar y todo, pero realmente no fue nunca pensado como un espacio abierto al público. Algo que olvidé mencionar es que junto al jardín están las pozas, por eso lo reconocemos como Jardín Escultórico Edward James, las pozas. Las pozas son estas especies de albercas, de piscinas, que están cerca del río y con una cascada. La gente de Xilitla siempre ha ido a este lugar como su lugar de recreación, como su balneario. Entonces, podían seguir entrando a las pozas, pero la parte del jardín no tenía acceso libre como tal. Entonces, bueno, se queda en esta especie como de limbo de qué sucede con el jardín. Pasan los años con el clima y las inclemencias pues, del clima de la región, las estructuras empiezan a sufrir daños. Y después de varios años, la Fundación Pedro y Elena Hernández, que es donde yo trabajo junto con este equipo que les comentaba en un inicio, empieza a hacer labores de gestión para la compra de este predio donde se encuentran las estructuras. Y en 2007 adquiere no solamente la parte donde están las estructuras, sino una serie de 37 hectáreas alrededor, las adquiere y decide emprender labores de conservación y salvaguarda de la biodiversidad, del patrimonio natural y del patrimonio cultural que constituyen las estructuras. Y un poco después se abre al público. El gobierno no ha tenido nada que ver, ni el gobierno digamos, el gobierno del Estado o el gobierno federal no han estado involucrados en este proyecto, ¿o sí? Tenemos alianzas, pero las labores de preservación como tal son propias de Fundación Pedro y Elena Hernández. Excelente. Hemos tenido proyectos, pero realmente toda la iniciativa de conservar y preservar este lugar para futuras generaciones es de la Fundación. ¿Y qué tipo de 2011, Xilitla, recibe el nombramiento de Pueblo Mágico? Sí, en 2011 recibe Pueblo Mágico. También es considerado por la UNESCO Patrimonio Mundial, Patrimonio de la Nación por el INVAL. También es importante mencionar que las estructuras que están en el jardín son consideradas Patrimonio de la Nación por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. ¿Qué tipo de sinergias se establecen precisamente con las autoridades, con el gobierno federal, con el gobierno estatal? Este tema de que Xilitla haya sido nombrado pueblo mágico, ¿qué significa, digamos? ¿De qué manera se
se constituye un ganar-ganar, o cuáles son los ejemplos que tú tienes en mente de que haya una fundación con recursos privados, que obviamente sea una visión, digamos, de preservar este patrimonio de la humanidad? O sea, ¿cómo ocurre la sinergia entre autoridades y en este caso una fundación privada? Pues mira, de entrada la fundación, siendo una asociación civil, lo que recibe son donativos, ¿no? Con las entradas son donativos que sirven exclusivamente para seguir preservando el jardín en términos de patrimonio cultural y patrimonio natural. Por otro lado, somos pues el destino ancla de la Huasteca y el motor económico de la región. En ese sentido, hemos colaborado con las autoridades para generar un crecimiento ordenado de toda la parte de infraestructura turística y de lo que ella se desprende. Tenemos también, desde 2017, hemos recibido alrededor de 320,000 visitantes en promedio, wow, lo cual significa pues un impulso económico muy importante para la zona. A partir de la apertura del jardín desde hace varios años, los hoteles incrementaron de 20 y tantos a 80, ¿no? Wow. Los restaurantes, toda las zonas comerciales de Xilitla. Realmente ha sido un impulso económico muy, muy importante. ¿En cuánto tiempo, Jimé? O sea, digamos, este crecimiento que pues, suena interesante, suena potente, es un crecimiento en varios miles por cientos. ¿En cuánto tiempo ha crecido esa infraestructura hotelera, digamos, este involucramiento con comercios, etcétera? Podríamos decir que de 2013 para acá. O sea, realmente a partir de 2013 vino todo este, digamos, boom del crecimiento en la zona. Entonces también seguramente ayudó que lo hicieran Pueblo Mágico, seguramente. O sea, sí, claro, hay una suerte de correlación, ¿no? Sí, como mencionaba César, en 2011 es Pueblo Mágico y en 2012 Patrimonio Artístico de la Nación. Entonces, estos dos nombramientos hacen que el jardín se conozca a nivel nacional, pero también tenga mucho impulso a nivel internacional. Este es un espacio en el cual recibimos muchos visitantes de diversos países alrededor del mundo. Entonces, también tenemos mucha difusión y mucha presencia en visuales que promueven el turismo en México. Si se fijan en los grandes pósters o impresiones, o siempre que hay comerciales que anuncian visita a México, siempre aparece el jardín. O sea, porque somos el destino ancla, pero también como visualmente en el imaginario somos una cosa rarísima. Entonces, siempre es como visita el jardín, ponen las estructuras y la gente siente mucha curiosidad. Aparte, yo creo que ayuda mucho que está inmerso dentro de un circuito que es bastante interesante. Por ejemplo, nosotros que andamos en moto, muchos motociclistas lo hacen. Está la parte de el sótano de las golondrinas, está Río Verde por el lado de San Luis, si es que la gente llega visitando por San Luis. Si no, está también el recorrido que está un poquito más largo, pero hay quienes llegan por la Huasteca de Querétaro, haciendo el recorrido de las Misiones y puedes seguir por carretera hasta llegar para allá. Entonces, se hace un recorrido realmente muy interesante en el que ves una mezcla muy importante de sitios naturales, como el sótano de las golondrinas, que es también impactante, y de sitios culturales, ¿no? Como esta parte de las Misiones y bueno, evidentemente, digamos, en muchos de los recorridos el punto culminante es justamente Xilitla, ¿no? Sí, en ese sentido, perdón, es importante lo que mencionas porque somos el punto número 1 impulsor de turismo regional. Así es. Para nuestro auditorio, Jimé, un poquito tratando de darle mayor claridad a cómo llegar, porque luego César se va en moto y nos pierde por los distintos rincones del país. Pero, digamos, si alguien nos está escuchando ahorita, vamos a pensar en la Ciudad de México o la gente que nos está escuchando en el interior de la República, ¿cómo llegas a Xilitla? ¿Cuánto tiempo tarda uno en llegar y cuál sería, digamos, la mejor forma de llegar? Hay dos formas. Hay una por San Luis, o sea, irte de México a la carretera San Luis Potosí y de ahí irte por toda la zona de Ciudad Valles.
o por la Sierra Gorda de Querétaro. Ambas rutas son más o menos unas 7 horas de la Ciudad de México. 7 horas de la Ciudad de México. ¿Y cuál sería, digamos, vamos a pensar que viene alguien de fuera o quiere estar en el punto más cercano y tomar avión? ¿Cuál sería, digamos, el lugar más cercano para entrar a un circuito? El año pasado se inauguró una ruta de Aeromar a Tamiagua, México, Tamiagua, Ciudad de México, Tamiagua, y de ahí se puede tomar un autobús o contratar algún servicio de transporte, y son alrededor de 2 horas, más o menos. Este aeropuerto de Tamiagua significó también un parteaguas, pues no solamente genera mayores conexiones, sino que también significa nuevamente un apoyo a la economía local. Una mayor derrama. ¿Cuánta gente más o menos vive en Xilitla, Pueblo Mágico? Híjole. Déjame checo el dato para Sí. no equivocarme, pero Fíjate que hay como alrededor de 52,000 habitantes. ¿Cuántos? Sí, según el censo del INEGI, 52,000 habitantes en 2015. Ok. Pero Digamos, como dice Jimena, el impacto es regional porque es muy raro el turista que realmente vuele específicamente para llegar, sino que se inscribe dentro de un recorrido, que eso es algo que también pues, es muy interesante porque aunque Xilitla esté en la sierra, en la Huasteca, pues ese impacto lo genera también en otras partes e incluso en otros estados, ¿no? Entonces, si tú te decides hacer el recorrido de la Sierra Gorda, que pues, está increíble porque hay muchos contrastes desde Peña de Bernal, que es por ahí una parte medio desértica, y luego empiezas a la parte de selva, o por el lado de San Luis, de la ciudad de San Luis Potosí, vas como rodeando el estado hasta llegar a Xilitla. En los dos casos, pues estamos hablando de un recorrido que evidentemente no te vas a echar las 7 horas de trancazo, entonces vas parando, vas conociendo, vas comiendo, teniendo diferentes experiencias y pues hablamos de una vacación de una semana por lo menos, ¿no? o sea, puede ser un trayecto de una semana que tal vez empieces en Tequisquiapan, en la ruta del vino y el queso que está instalada ahí, te vas a Peña de Bernal y después ya subes, De Bernal digamos, hacia subes a la sierra, un pueblo que se llama Pinal de Amoles, y de ahí ya vas pasando por las principales 4 misiones de la Sierra Gorda, que fundó Fray Junípero Serra, y de ahí de la última ya te puedes conectar a Xilitla, ¿no? o sea, Y son terminar unos en paisajes Xilitla increíbles. y digamos que se consolide ese viaje precisamente con la visita del parque, ¿no? Del jardín escultórico. Más o menos así, Jimena, ¿sería? Sí, en ese sentido es muy interesante. Nosotros tenemos estudios de público en donde hemos justamente analizado el perfil de visitantes que llegan al jardín, y todos siguen más o menos estos recorridos que dicen César. Es rara la persona que va directamente a Xilitla. Recibimos autobuses, tenemos varias alianzas recibimos a varios tour operadores y agencias, en donde la idea es que se visiten varios puntos de la Huasteca y que puedan los visitantes en un lapso de 5 a 6 días conocer la región, ¿no? Y también aprovechar para conocer la gastronomía. Es un lugar, en general la Huasteca es un lugar fascinante porque no solamente tiene toda esta parte de turismo de aventura, sino tiene también la cuestión de biodiversidad, la cuestión de gastronomía. Entonces son viajes muy ricos con diferentes facetas que también se pueden dirigir a los distintos intereses de los públicos visitantes. Y ahí precisamente tomas algo que siempre nos gusta mucho comentar aquí en el programa, es cómo el turismo y cómo un espacio ancla, en este caso el jardín, pues se convierte en una suerte de vitrina o la oportunidad para hacer vitrina de pues los distintos aspectos de una región. Tú comentaste ahorita la gastronomía, comentaste ahorita el tema de el turismo, digamos, de aventura o el turismo de experiencia de contacto ambiental, ecológico. ¿Qué tan desarrollados están este tipo de procesos turísticos ahí en la Huasteca para los que no conocemos? Pues la oferta es muy grande, o sea, realmente tan solo en Xilitla, sin hablar de los municipios aledaños, la oferta realmente es grande. Tenemos
Por un lado, toda la parte enfocada a cultura. En Gilitla no solamente está el Jardín Escultórico Edward James, también está el Museo Leonora Carrington, que fue inaugurado hace un par de años, con el cual tenemos una labor muy de amigos. Nosotros apoyamos tenemos ahí una sede, una taquilla remota, en donde invitamos a las personas que van a ir al jardín que asistan al Museo Leonora Carrington, que ahí mismo pueden comprar boletos y que después vayan al jardín. Tratamos de generar también estas alianzas con otros espacios dentro de Gilitla para así también promover lo demás que ofrece el municipio y poder tener una mayor derrama económica, como se mencionaba en un inicio. Y en la parte de gastronomía, ¿qué habría que destacar? ¿Qué es lo rico de por allá? Pues están los tamales estos de Zacahuil, que son unos tamales gigantes. Los tamalotes, esos ahí son. Tamalotes, Pues son ajá. tamales de, pues no sé, de varios kilos, ¿no? Sí, sí, sí me tocó alguna vez. Esos sí los conozco, los llevaban mucho a donde yo he trabajado. Ajá, Sí, están las enchiladas potosinas, ok. están también, hay café en la zona, hay muy buen café. Este, mm, También hay, pues, antojitos de todo tipo. Carne Eh, seca. la- sí, sí, pero básicamente lo que más llama la atención es el tamal. Ok, Por y los mezcal también ingredientes. hay mucho mezcal por allá, según recuerdo, ¿no? ¿Mezcal en la Sí, Huasteca o no? también hay un poco de mezcal en la zona, pero principalmente el café. O sea, el café es lo que más llama la atención porque sí es una zona cafetera. Perfecto. Y digamos, dentro de este espacio de turismo ecológico, digo que no sé si sea turismo de aventura tal cual, hay también dinámicas de ese tipo para llevar a los niños. Digo, entiendo siempre que hay una visión en este caso de cultura, de aprendizaje de arte, de involucramiento, este tema del Museo de Leonora Carrington, en fin, pero muchas veces para que sea integral, cuando llevas a los chavitos, pues como que estás también buscando el poder tener algo de rapel o este tipo de cuestiones de senderismo para andar buscando avistamientos, en fin, ¿hay algo de eso también por ahí? Mira, está el sótano de las golondrinas, que es especie como de gruta gigante, donde salen golondrinas. Está también la cascada de los Comales. Hay varias tirolesas. Hay algunas rutas de senderismo. Y mira, en este momento, qué bueno que sacas el tema de los niños. Yo sé que más adelante vamos a hablar de toda la cuestión de COVID, pero en el jardín, por el momento, debido a indicaciones de las autoridades sanitarias, no estamos recibiendo niños menores de 12 años. Okay. Niños mayores de 12 años tienen que llevar una identificación escolar o su CURP para poder ingresar al jardín. Nosotros tenemos una dinámica que implementamos desde la apertura y que es la que vamos a seguir desarrollando hasta que Gilitla entre en semáforo verde. Entonces, hasta que estemos en semáforo verde y las autoridades así nos lo indiquen, podremos recibir a los niños. Por el momento no se puede. Oye, pero ¿Cuál es la como razón? decías hace rato, perdón Armando, las pozas están padrísimas. Yo me acuerdo que visitas y ya que estás acalorado y cansado y todo, pues te metes a nadar. Pero para entrar a nadar, ¿eso sí se puede? ¿Sí pueden los niños entrar a nadar o no? No, en este momento también la zona de las pozas está Está cerrada. cerrada. Ah, por Les el tema platico de... un poquito cómo estamos operando. Nosotros en este momento tenemos, la venta de boletos es únicamente a través de nuestra página web, a través de internet. ¿Nos Y puede dar de una vez aprovechando para que la gente que nos escucha la tenga? ¿Cuál es? sí, claro que sí. Es www.lasposasgilitla.com. Perfecto. Y entonces es a través de la página la única forma en la cual se puede tener la reservación de los boletos. Y luego, Sí, se puede reservar máximo con 30 días de anticipación. Las visitas que ofrecemos en este momento son únicamente visitas con guías autorizados por grupos de 10 personas. La visita dura 1 hora y media. No hay permanencia voluntaria
ni visita libre. Es decir, tenemos que seguir una ruta que hemos construido mediante 3 estaciones informativas, en donde lo que queremos es que el visitante no se sienta decepcionado porque no puede transitar el lugar como se lo imagina. Hemos generado estas 3 estaciones que justamente ofrecen toda la información necesaria, además de los puntos más llamativos en términos de patrimonio cultural y patrimonio natural, para que sea una visita realmente sorprendente, gratificante y se puedan ir con un muy buen sabor de boca al visitar el jardín. Además de estas visitas con duración de 1h30 por grupos de 10 personas, tratamos de que no haya aglomeraciones, mantenemos la sana distancia, solicitamos a todo nuestro personal y colaboradores que trabajan en el jardín que obviamente mantengan este orden entre los grupos. El uso de cubrebocas y de caretas es obligatorio. Y la cuestión de los niños tiene que ver con la población vulnerable. O sea, las indicaciones gubernamentales nos piden que además de que no pueden entrar los niños por ser población vulnerable, hagamos un llamado a las personas mayores de 65 años y con enfermedades crónicas para que asistan al lugar bajo su propia responsabilidad y firmen una carta compromiso una vez que ingresan, diciendo que, bueno, que ellos reconocen que son una población vulnerable, pero que están al tanto de esto y aún así prefieren entrar al jardín. Yo me quedo con una duda y ahorita que lo empezaste a comentar es, ¿cuál es la razón por la que se evitó o se está tratando de cuidar que no vayan los niños? ¿Cuál es la razón? Esta es una indicación que recibimos por parte de COEPRIS y de autoridades de salud, las autoridades sanitarias. Es una indicación que están recibiendo varios parajes y puntos de la zona directamente de gobierno estatal. Entonces, tiene que ver con proteger a los niños pequeños. Ok, digamos, por defenderlos de la enfermedad, de la pandemia, en fin. Porque me llama la atención, yo no sé, César, si tú tenías identificada una medida de esta naturaleza, por eso tal vez me brincó. ¿Tú la tenías pues bueno, más o menos clara? Aquí mismo, por ejemplo, muchos supermercados o muchos lugares sí te dicen, venga un solo adulto, un solo miembro de la familia, y en muchos casos te dicen no niños. Entonces, pues ya ves que hay medidas que han variado de un estado a otro, pero sí había escuchado que en algunas partes pues no dejar entrar con niños y pues bueno, evidentemente hay que seguir las indicaciones de Sin los duda. estado donde Y están, Jimena, ¿no? claro, te entiendo perfectamente, pero Jimena, ¿cómo les ha afectado, digamos, entrando a esta última parte? Siempre preguntamos tanto la experiencia, digamos, del COVID, cómo ha afectado y tal vez cómo la resiliencia que tienen nuestros destinos turísticos y este tan importante de Xilitla. ¿Qué aprendizajes nos podrías compartir con el auditorio de lo que ha significado pues estos meses de pandemia, ¿no? Que me imagino que en el caso del espacio escultórico en el que tú estás trabajando, pues seguramente también ha disminuido la afluencia de gente, ¿no? Sí, pues mira, el jardín estuvo cerrado durante 6 meses y actualmente estamos trabajando al 30% de la capacidad. Sin embargo, bueno, al llevar varios años trabajando con la comunidad e involucrando a todas las personas que trabajan en el jardín, no tuvimos, afortunadamente, que hacer ningún recorte salarial para nuestros trabajadores, ni disminución de sus sueldos, lo cual pues es muy gratificante para nosotros porque al final mantenemos y le damos empleo a más de 40 familias de la región. Entonces, afortunadamente pudimos seguir con ello. Sin embargo, bueno, el cierre del jardín sí significó un momento de grandes pérdidas para la infraestructura turística, para los hoteles y los restaurantes de la Huasteca, no solamente del municipio, sino de toda la Huasteca. Y digamos, en la perspectiva, ahora que ya abrieron, ¿cómo vienen las cosas? ¿Cómo sientes en esa convocatoria que te pedimos que hagas al auditorio? ¿Cómo sientes las cosas para Xilitla y obviamente para el Jardín Escultórico?
nosotros en este momento tenemos un aforo de 480 personas por día. No sé si me corté. No, ¿verdad? No, aquí Si te estamos. escuchas bien. Aquí Sí, de estamos. 480 personas por día, que es la capacidad de carga que vamos a mantener de aquí a que el semáforo pueda modificarse o pueda llegar a verde. En ese sentido, estamos tratando de ofrecer la mejor experiencia que podemos. Sobre todo, lo que más nos interesa es que los visitantes se sientan seguros, que puedan disfrutar del espacio, que podamos seguir apoyando a la comunidad de Xilitla, que podamos seguir incentivando estas alianzas con hoteles y con restaurantes y que la gente aproveche la experiencia al máximo con toda esta nueva situación que les estamos ofreciendo de las estaciones informativas y de las visitas guiadas. Oye, y Perdón, Armando, Adelante. antes de llegar a Xilitla, cuando vienes por el sótano de por San Luis, está el sótano de las golondrinas, como bien dijo Jimena, que es un lugar fascinante porque a ciertas horas del día salen miles de aves de esta especie de gruta vertical, pero no es en esa no puedes hacer ni escalada, ni rappel, ni nada, porque es una zona protegida. Pero alrededor es una zona que hay muchas de estas grutas, muchos de estas grutas verticales, y en otras, por ejemplo, en el caso cuando yo fui, hay una que se llama El Tigre, y ahí sí puedes hacer rappel de diferentes grados de dificultad, que puede ser una experiencia increíble para hacerla con los niños. Y mientras tú vas bajando, pasan volando pericos, pasan volando, obviamente, todo tipo de aves, vas viendo la flora de la zona y llegas hasta abajo y ya subes caminando. Es una experiencia extraordinaria. Y creo que lo importante y lo rescatable, porque obviamente el parque escultórico, pues es una visita de hora y media, como dice Jimena, que sin duda es fascinante, pero el conjunto de la experiencia es algo extraordinario, que ojalá pronto podamos estar en el semáforo verde para que la gente lo pueda disfrutar al máximo y que puedan ir las familias, pero que también es una experiencia muy padre para ir en pareja. Entonces, ahorita de momento que está esta restricción para el tema de niños, sí sería bueno pues que quede abierta la invitación para hacerlo en pareja, porque realmente el conjunto de las experiencias de esta zona pues es fascinante y tienen mucha clientela. Obviamente tú lo comentabas desde el punto de vista de la Ciudad de México, pero hay mucha gente que puede venir de Tamaulipas, que puede venir de Veracruz, que puede venir de Monterrey, a los que no les queda nada lejos tampoco de Guanajuato, de Querétaro mismo. Entonces es un punto de afluencia, digamos, de una zona muy importante de todo el centro y noreste del país, ¿no? Claro, y recalcando que también el jardín pues es un espacio abierto, ¿no? Entonces que en ningún momento se deben de sentir inseguros, que al contrario es una visita ordenada, una visita que sigue todos los protocolos de salud que nos han indicado y que estamos abiertos para recibirlos. Un espacio al aire libre en donde pueden tener unas vacaciones inolvidables. Oye, Jimena, ¿y nos podrías dar de nuevo la página y las redes sociales de este espacio? Sí, tenemos nuestro Facebook. ¿Sí? ¿Cuál es? Que es Jardín Escultórico Edward James. Estamos también en Instagram con el mismo nombre, Jardín Escultórico Edward James. Y nuevamente la página es www.lasposasgilitla.org. .org. .org, sí, disculpen, yo había dicho .com, es .org. Perfecto, lasposasgilitla.org. A mí una última pregunta que me queda es, qué tan económico o qué tan costoso es viajar a Xilitla, el perfil del tipo de hoteles que hay? ¿Poco es algo, digamos, accesible o es algo mucho más de nicho? ¿Qué tipo de turismo es el que asiste a un lugar como este?
Nosotros tenemos, es un turismo para todos los sectores, pero básicamente recibimos familias que, como decía César, tienen un presupuesto que les alcanza para ir a visitar varios puntos de la región. Es un viaje accesible, hay hoteles de diferentes niveles, pero es un viaje que sí se puede realizar en unos 3 días con una inversión no muy elevada. La entrada a nuestro jardín es de 100 pesos por persona, el nativo, para entrar a este espacio. Entonces, bueno, yo creo que es un viaje que sí se puede organizar de manera familiar. Como les mencionaba, recibimos muchos tour operadores y viajes por agencia, que no solamente van a Xilitla, sino que realizan viajes por toda la zona. Y en cuanto al hospedaje, tenemos hoteles muy cerca del jardín, a buen precio, y hay hoteles en el pueblo que quizás son más económicos, que también tienen la ventaja que permiten conocer el centro de la ciudad, el kiosco, la iglesia, el mercado, transitar como por la otra parte de lo que es Xilitla, que no es nada más la parte de la ladera y la fauna y la flora, sino la parte como mucho más rica del pueblo, ¿no? Claro. Muchísimas gracias. ¿Ya está? ¿Ya se acabó? ¿Ya se nos va a acabar? Se nos está acabando el tiempo, ya no está Eric, pero estoy yo. Para cerrar el comentario de Jimena. Así es, ¿qué es lo que nos dirías como último tema para invitar a la gente que nos escucha para ir precisamente tanto al jardín como a Xilitla? Bueno, que es una oportunidad única, que como mencionábamos al final, no es solamente uno de los lugares más maravillosos de México, sino del mundo. Es un lugar fascinante, que las palabras y la descripción que yo les pueda dar no van a ser suficientes con la maravilla que van a vivir al estar ahí. Es un viaje que realmente pocas veces se puede comparar con otros viajes. Van a tener una experiencia única. Y bueno, nosotros estamos abiertos todos los días de la semana, a excepción de los martes, solamente para que lo consideren si están planeando su viaje. Y bueno, felices de recibirlos en esta nueva etapa. Gracias. A mí me gustaría solo destacar que es muy importante, digo, porque naturaleza exuberante en México, pues hay muchas partes, ¿no? Todos nuestros estados tienen una gran biodiversidad. Pero este conjunto de elementos culturales, de una visión de alguien que genera un espacio como este, que es reciente, o las iglesias y misiones que son de hace 400 años, es esta mezcla, digamos, del agregado que genera el espacio cultural con el espacio natural, que hace una experiencia única en la visita a Xilitla. Así que esperamos pronto andar por allá. Y muchísimas gracias, Jimena, por tu participación en nuestro programa. Sin duda, nuestro auditorio se llevará una gran impresión de Xilitla y esperamos que todos puedan visitarla pronto. Esto es Son Turisticón, radio13turismo.com.mx. Es un gusto, Jimena, haberte escuchado. Y bueno, pues yo soy Armando Ríos Peter. Le mandamos un saludo a todo el auditorio y los esperamos aquí la próxima semana, como cada miércoles a las 6 de la tarde, para seguir escuchando sobre los distintos rincones tan trascendentes como Xilitla y obviamente el Jardín Escultórico Edward James. Nos vemos próxima semana. Soy Armando Ríos Peter. César Castañeda, muchísimas gracias, Jimena Escalera. Gracias a ustedes. Los esperamos en Xilitla. Hasta luego. Gracias. Saludos. Hasta luego. Chao.